Sesión 740. Yoes finitos e infinitos. La realidad más amplia de Seth, y la analogía de las luces del árbol de Navidad. Justo antes de la sesión, Jane comenzó a entrar lentamente en un estado alterado de conciencia distinto del que usa para su trance Seth. Rupert vio las imágenes de una manera particular, de modo que pudiera entender cierta información sobre la naturaleza de la psique. La imagen gigante de mí mismo, que nunca fue claramente vista por Rupert, representa mi propia realidad más amplia. De un modo particular, esa identidad no puede ser expresada plenamente en los confines de ninguna forma, igual que tampoco las vuestras. Rupert vio muchas versiones en miniatura de mí. En su visión interior, aparecían como idénticas, pero simplemente para que las pudiera identificar como partes de mí mismo. En realidad, son muy diferentes entre sí. Cada una está implicada en su propio contexto de realidad. Cada una persigue sus propias direcciones y objetivos. Uno de esos Seths nació en vuestro tiempo y espacio. Ese Seth se sembró por tanto a sí mismo, por así decirlo, en el entorno espacio-temporal que vosotros reconocéis, apareciendo a lo largo de las eras, enviando brotes de sí mismo, explorando la experiencia terrenal y desarrollando lo mejor que podía aquellos potenciales de su propia identidad más amplia, que mejor pudieran fructificar dentro del contexto de una criatura. Ese Seth en concreto fue dotado de su propio anteproyecto interior. El anteproyecto le dio una idea de sus potenciales y de cómo podrían ser llevados a su cumplimiento de la mejor manera posible en los términos de la Tierra. El yo, como he dicho muchas veces antes, no está limitado. Por tanto, puede dividirse separándose de sí mismo sin ser menos. Este Seth podría nacer 2 o 3 veces en un solo siglo, o más, y luego, en vuestros términos, podría no aparecer durante 5 o 10 siglos. Cada Seth sería completamente independiente, sin embargo, y cada aparición conllevaría la creación de una nueva personalidad, y no simplemente una nueva versión de una vieja. Cada cual sería inherentemente consciente de sus propios potenciales y de su trasfondo, pero cada cual se sintonizará en un punto particular de ese tal trasfondo. Lo que aquí estoy diciendo se aplica a la identidad más amplia de cada lector. Como normalmente estáis tan preocupados por preservar lo que concebís como vuestra identidad, entonces empleamos términos como el de yoes reencarnatorios o el de homólogos. Si realmente entendierais la naturaleza de vuestra individualidad, sin embargo, veríais claramente que no hay contradicción cuando digo que sois singularmente vosotros mismos, que vuestra individualidad tiene una validez indestructible, que nunca se ve atacada, y también cuando digo que a la vez estáis conectados con otras identidades, cada cual tan sagradamente inmaculada como la vuestra propia. Estáis acostumbrados a concebir patrones organizativos externos. Podríais vivir a la vez en una ciudad, un estado o región, y un país, pero no pensáis que vuestra presencia en una cualquiera de esas 3 categorías entre en contradicción con respecto a cualquiera de las otras 2. Asimismo, vivís instalados en medio de organizaciones psíquicas, y cada una con sus propias características. Puede que os consideréis indios aunque viváis en América, o americanos aunque estéis en África, o chinos aunque viváis en Francia, y sois muy capaces de conservar vuestro sentido de la individualidad. Asimismo, las familias psíquicas, o familias de consciencia, pueden concebirse como nativas de sus países internos de la mente, compartiendo herencias, objetivos e intenciones que podrían tener poco que ver con los países físicos en los que vivís vuestras vidas de superficie. La gente nace en cualquier mes del año en cualquier país. No todos los noruegos nacen en enero o en agosto. Del mismo modo, todos los miembros de cualquier familia psíquica dada están dispersos por la Tierra, siguiendo patrones internos que podrían o no estar relacionados con distintas cuestiones, tal y como actualmente sean comprendidas. Ciertas familias tienen querencia por ciertos meses a la hora de nacer, pero no hay ninguna regla específica. Hay ciertamente un tipo interno de orden que une a todas esas cuestiones, pero ese orden no es el resultado de leyes, sino de la creación espontánea, que afluye en sus propios tipos de patrones.
Vosotros veis los patrones en cualquier momento dado, y tratáis de hacer leyes a partir de ellos. Estoy intentando ampliar vuestra imaginación y ayudaros a dejar a un lado los conceptos rígidos que literalmente os ciegan a las dimensiones de vuestra propia realidad. De nuevo, estáis equipados biológicamente para percibir mucho más de esa realidad de lo que lo hacéis. Vosotros no sois un yo miniatura, un auxiliar de cierto superser, que nunca iría a participar plenamente de su realidad. En esos términos, vosotros sois ese superser o ese superyo, que está mirando afuera, a través de un solo ojo, o usando un solo dedo. Gran parte de esto es difícil de poner en palabras. No estáis subordinados a cierta consciencia gigantesca. Como pensáis en esos términos, no obstante, debo hablar de yoes reencarnatorios y de homólogos, porque teméis que si salís afuera de lo que concebís como vuestra identidad, entonces la perderéis. Veremos si puedo expresar algunos conceptos sobre el yo de una nueva manera. En su propio libro, Política Psíquica, Jane ha presentado, a partir de su biblioteca psíquica, cierta información sobre los números oficiales y no oficiales. Entre cada número oficial en una serie dada visualiza literalmente un espacio infinito. Lo infinitesimal se vuelve infinito. De la misma manera, el yo más infinitesimal es infinito, y el yo más finito, llevado a los extremos de sí mismo, es infinito. Cada uno de vosotros forma parte de un yo infinito. Ese yo infinito aparece como una serie de yoes finitos en vuestra realidad. Bajo esa realidad percibida, sin embargo, cada yo finito, llevado hasta su grado, es en sí mismo infinito. Ahora bien, aquí viene algo digno de ser registrado. Pero hay diferentes tipos de infinitos. Hay diferentes variedades de infinidades psicológicas que no confluyen, es decir, que van por sus propias direcciones infinitas. Mientras creéis que, como individuos, pertenecéis a una serie dada, os parece que sois finitos. Pensáis en los términos de un tiempo lineal, y lo mejor que podéis hacer para imaginar vuestra realidad más profunda es considerar la reencarnación en el tiempo. Es un asunto de enfoque. Usualmente os identificáis con el afuera de vosotros mismos, y con el afuera del mundo. Por ejemplo, usualmente no os identificáis con el interior de vuestro cuerpo, con sus órganos, y mucho menos con sus células o átomos, pero en esa dirección hay un cierto tipo de infinito. Si os identificarais con vuestra propia realidad psicológica, siguiendo la estructura interna de vuestros pensamientos y sentimientos, descubriríais una infinitud psicológica interna. Estos infinitos alcanzarían, por supuesto, tanto a un infinito pasado como a un infinito futuro. Pero la verdadera infinitud va mucho más allá del pasado y del futuro, y hacia todas las probabilidades, no simplemente hacia adelante en el tiempo o hacia atrás. Hay literalmente una infinidad en cada momento que reconocéis, así como numéricamente hay una infinidad tras o dentro de cualquier número primo que reconocéis. Hay infinitas versiones de vosotros mismos, pero ninguna niega a las otras, y cada una está conectada con las otras, las ayuda y las sustenta. Hay otros sistemas numéricos legítimos que no seguís. Hay también otros tipos de organizaciones psicológicas. En esos términos, Ruburt ha aprendido, o más bien, Ruburt está aprendiendo a alternar entre series, a llevar información desde una serie neurológica a otra, por así decirlo. Sin embargo, nada de esto está aparte de vuestra vida normal. Lo quieran o no mencionar aquí, en realidad desconocida, tanto Ruburt como Joseph han aprendido a hacer correlaciones en los datos, de modo que se vuelvan patentes algunas de las implicaciones que conlleva una simple mudanza. No son matemáticos, no van a analizar estadísticamente los resultados, pero os aseguro que los movimientos que hacéis en la vida diaria tienen en verdad efectos infinitos, y no estoy usando la palabra vagamente. Imagina una cuerda de luces de Navidad de diferentes colores, todas brillando en un árbol concreto. En esta serie de luces, una cualquiera puede apagarse, mientras las otras continúan brillando. Estáis familiarizados con esa disposición. Sin embargo, en nuestro surtido imaginario hay muchas de tales cuerdas,
y cuando una luz se apaga en una cuerda, ella aparece casi automáticamente en otra. Ahora bien, hablando en general, las luces están todas encendidas a la vez en una cuerda dada, excepto aquellas que de vez en cuando se apagan. Supongamos que sois muy pequeños, y os movéis lentamente por el árbol, de modo que solo veis una luz cada vez. Parece que una luz existe antes de otra, por tanto, y cada una es tan brillante en vuestro enfoque, que anula a las luces que hay antes y después. Sin embargo, podríais tener un tenue recuerdo de la luz que visteis antes, y así, pensáis: ajá, la bombilla que veo es mi vida, pero estoy seguro de que hace mucho tuve una vida diferente, y quizás haya otra delante de la mía. Pero a menos que os situéis lejos del árbol, no comprenderéis que toda la cuerda de luces existe a la vez. Ni tampoco que cuando una se apaga en un hilo, aparece en algún otro lado del árbol, en otro hilo. Si fuerais aún más pequeños, entonces cualquier bombilla dada podría parecer que no emite la luz en absoluto de modo constante, sino en una serie de ondas, y podríais identificar vuestra vida con una cualquiera de esas ondas, pues así sería de grande la distancia percibida entre una onda y la siguiente. El hecho de experimentar ese tipo de serie podría llevaros a unos tipos completamente diferentes de percepción, en los que los infinitos existen dentro de su propia escala. Un árbol podría estar cableado con luces, y cada una de las luces con su particular serie o tren de ondas. La gente que pusiera el árbol podría estar experimentando la Nochebuena, mientras que otras consciencias, sintonizadas en las diferentes series, podrían experimentar generaciones interminables, y sus percepciones serían tan legítimas como las de los que ven las luces y han puesto el árbol. Esta no es necesariamente la mejor analogía, pero quise dejar claro que las diversas escalas de consciencia contienen sus propios infinitos, sin importar lo finitas que puedan parecer ser.